Era una noche fría, de esas que parecen no terminar nunca. El viento silbaba entre los callejones vacíos, arrastrando hojas secas y un polvo que se metía por todas partes. El cielo, encapotado, apenas dejaba ver una luna borrosa entre las nubes. Rosa caminaba con paso cansado, abrazando a su hija contra el pecho. La niña dormía, envuelta en una manta vieja, mientras su madre avanzaba por las calles oscuras con la mirada fija al suelo. No tenía nada, salvo una moneda. La apretaba tanto que los nudillos se le habían puesto blancos. Esa moneda era todo lo que le quedaba del día, y quizás de la semana. El estómago le gruñía, el cuerpo le pedía descansar, pero su corazón solo pensaba en su hija. «Aguanta, mi amor», susurró. Ya casi llegamos. El barrio estaba casi desierto. Apenas se escuchaba el ladrido lejano de un perro y el crujir de los pasos sobre el suelo húmedo. En lo lejos, una luz cálida se escapaba por la puerta entreabierta de una panadería. El olor a pan recién hecho era como un golpe directo al alma. Rosa se detuvo, miró el cartel que decía «Pan caliente toda la noche». Sacó la moneda del bolsillo. La giró en la palma de su mano. «Con esto podré comprar aunque sea uno», se dijo en voz baja, intentando convencerse de que valía la pena. Dio un paso hacia la panadería, pero entonces una voz quebrada, suave, la detuvo. «Señora, ¿me ayudaría con algo de comer?» Rosa se giró. En la esquina, sentado junto a un poste de luz, había un hombre mayor. Tenía la barba crecida, la ropa rota, las manos sucias de tierra. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que dolía ver. «No he comido desde ayer», dijo él, con la voz casi apagada. Rosa tragó saliva, miró al hombre. Luego miró la moneda en su mano. Su hija dormía en silencio, ajena a todo. Y ahí estaba ella, parada entre dos hambres, la de su hija y la de aquel desconocido. El hombre volvió a hablar. «Si no puede, no se preocupe. Dios igual la bendiga». Sus palabras fueron tan humildes que la atravesaron como una flecha. Rosa miró la panadería, sintió el olor del pan caliente y después volvió la vista al mendigo. «Tengo solo una moneda», le dijo con la voz temblorosa. «Entonces, quédese con ella, señora. Le hará más falta que a mí», respondió él, sonriendo débilmente. Sin pensarlo más, estiró la mano y le puso la moneda en la palma. «Tómela», dijo. «No es mucho, pero es todo lo que tengo». El hombre se quedó mirando la moneda como si fuera un diamante. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios la bendiga, señora. Dios se lo va a devolver». Rosa no respondió, solo asintió y se alejó en silencio. No quiso mirar atrás. Caminó con el corazón pesado, sintiendo que acababa de regalar el último hilo de esperanza que tenía. Llegó a su casa, una pequeña habitación en una vieja pensión del barrio San Gabriel. El techo goteaba, el piso crujía y una vela sobre la mesa era toda la luz que tenía. Dejó a la niña en la cama y la cubrió con la manta. Luego se sentó junto a la ventana y miró hacia afuera. La noche seguía igual de oscura. El viento seguía silbando, y en su pecho, la duda y el miedo peleaban contra la fe. «Señor», murmuró, «no entiendo tus planes. No sé por qué permites tanto vacío, pero confío en ti». Cerró los ojos y dejó caer una lágrima. El cansancio la venció por unos minutos, hasta que... ¡toc, toc, toc! 3 golpes suaves sonaron en la puerta. Rosa se despertó sobresaltada. «¿Quién es?», preguntó con voz nerviosa. Silencio. Solo el sonido del viento colándose por las rendijas. Se levantó despacio, tomó una escoba, por si acaso, y volvió a preguntar: «¿Quién está ahí?». Nada. Abrió lentamente la puerta. El pasillo estaba vacío. Solo una hoja de papel doblada frente al umbral. La recogió. La tinta estaba corrida, como si la hubieran escrito bajo la lluvia. Decía: «Dios ve cada acto, incluso los que nadie aplaude». Rosa miró hacia ambos lados del pasillo. Nadie. El corazón le latía tan rápido que sentía que se le saldría del pecho. Entró y cerró la puerta con cuidado. Dejó la nota sobre la mesa y se quedó mirándola como si fuera algo sagrado. No sabía quién la había escrito, pero algo dentro de ella le decía que no era una simple casualidad. A la mañana siguiente, el sonido de unos pasos la despertó. Golpes suaves en la puerta.
Abrió con cuidado, y allí estaba el mismo hombre de la noche anterior. Tenía el rostro limpio, la barba recortada y una bolsa en la mano. «Esto es para usted y su niña», le dijo con una sonrisa tranquila. Rosa lo miró confundida. «¿Pero cómo? Si anoche usted...» «No fui yo», respondió él. «Un señor me vio con la moneda, me preguntó quién me la había dado y cuando le conté, me dio esto para usted. Me dijo que debía entregárselo al amanecer». Rosa bajó la mirada hacia la bolsa. Dentro había pan, arroz, leche y hasta algunas frutas. Casi se le caen las lágrimas. «¿Y quién era ese hombre?», preguntó con la voz entrecortada. El mendigo sonrió. «No lo sé. Solo me dijo que usted entendería». Y se fue, caminando despacio por el callejón. Rosa cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella y se deslizó hasta el suelo, llorando. No podía entender lo que estaba pasando. Sacó la comida de la bolsa y la puso sobre la mesa. Y al fondo, entre los alimentos, vio algo brillar. Era una moneda, una exactamente igual a la que había dado, solo que esta tenía un brillo diferente. La tomó entre los dedos, estaba tibia, y cuando la giró, notó algo grabado en el borde. «No temas, tu fe ha sido vista». Rosa se quedó en silencio, sus manos temblaban. El corazón le latía con fuerza. Miró hacia la ventana como esperando una respuesta del cielo, pero solo entraba la luz del amanecer. «¿Qué significa esto, señor?», susurró. «Eres tú quien me está hablando». La moneda brillaba más con cada palabra, y una calma profunda comenzó a llenar la habitación. Pasaron los días. Rosa volvió a su rutina, pero algo dentro de ella había cambiado. Cada vez que miraba la moneda, sentía una presencia invisible acompañándola. No la usaba, no la guardaba con el resto del dinero. La llevaba siempre consigo, cerca del corazón. A veces, en medio del cansancio o del hambre, la sacaba solo para observarla, y la fe le volvía como una ráfaga cálida. No sabía por qué, pero sentía que esa moneda no era solo un objeto, era una promesa. Una tarde, mientras caminaba hacia el mercado, vio a una anciana sentada junto a un muro. Tenía las manos extendidas, los labios resecos y la mirada perdida. Rosa se acercó. «¿Está bien, abuela?», preguntó. La anciana levantó lentamente la vista y sonrió. «Hija, tengo hambre, pero más hambre de esperanza que de pan». Rosa sintió un escalofrío. Esa frase se le clavó como una revelación. Miró dentro de su bolso. Tenía unas pocas monedas y la brillante. La tocó y sintió ese mismo calor de siempre. «No», pensó, «esta no la puedo dar, esta es especial». Pero el rostro de la anciana le recordó al mendigo de aquella noche. Y sin pensarlo más, cruzó al puesto más cercano, compró un pan y una botella de agua y volvió. «Tome, abuela, coma tranquila». «Gracias, hija», dijo la anciana con una sonrisa. Pero no era eso lo que venía a buscar. «¿Cómo dice?». La mujer tomó su mano y la apretó con fuerza. «Vine a recordarte que no temas, porque tu fe pronto será probada». Rosa se quedó sin palabras. Cuando levantó la vista, la anciana ya no estaba. Desapareció entre la multitud, como si el viento se la hubiera llevado. Miró su mano, la moneda además. El mismo mensaje seguía grabado, pero las letras parecían moverse, vivas, como si respiraran. Esa noche Rosa no pudo dormir. Sentía que algo estaba por suceder. Colocó la moneda sobre la mesa y se quedó observándola bajo la luz temblorosa de la vela. El silencio era tan profundo que se podía oír su respiración. De pronto la flama se movió, como si algo hubiera pasado cerca, y entonces un sonido seco la hizo saltar. ¡Tac! La ventana tembló. Se levantó con el corazón en la garganta y miró hacia afuera. Bajo la lluvia, un hombre encapuchado la observaba desde la calle. No decía nada, solo la miraba. Sus ojos, apenas visibles bajo la sombra, parecían fijos en ella. Y con una mano señalaba la puerta. Rosa retrocedió, abrazando a su hija. «Dios mío, ¿quién es ese hombre?», susurró. El golpeteo continuó. Tac, tac, tac. Después, silencio. Cuando por fin reunió el valor para mirar otra vez, el hombre había desaparecido. Solo la calle vacía y el sonido de la lluvia. Pero frente a la puerta, sobre el suelo mojado, algo brillaba débilmente. Abrió despacio, era la moneda. Y esta vez no solo brillaba, ardía con una luz viva.
Rosa la tomó entre las manos. No quemaba, pero latía. Y en el borde el mensaje había cambiado. No temas, estoy contigo. Ella cayó de rodillas temblando. ¿Qué quieres de mí, señor?, susurró entre lágrimas. Una ráfaga de viento apagó la vela, y en la oscuridad escuchó una voz dentro de su corazón. Lo que diste por amor será multiplicado, pero el camino no será fácil. Rosa se quedó inmóvil, sintiendo como una corriente de fe, miedo y paz se mezclaban en su pecho. Sabía que algo sagrado acababa de comenzar. La moneda descansaba en su mano, brillando en la penumbra. Y sin entenderlo del todo, supo que esa noche Dios había respondido. La moneda descansaba en su mano, brillando en la penumbra como si tuviera un fuego interno. Rosa la observaba sin atreverse a soltarla. El aire dentro de la casa se sentía distinto, más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. La vela apagada aún soltaba un hilo de humo fino que se retorcía en el aire, y el tic-tac del viejo reloj parecía sonar más fuerte que nunca. Rosa respiró hondo. El mensaje grabado en el borde, no temas, estoy contigo, seguía ardiendo en su mente. Quiso convencerse de que era una coincidencia, una ilusión provocada por el cansancio o el hambre, pero en el fondo sabía que no lo era. Aquella moneda tenía algo que no era de este mundo. Dejó la moneda sobre la mesa y se acercó a su hija, que dormía plácidamente. Le acarició el cabello. Dios, si esto viene de ti, dame fuerzas para entenderlo, susurró. Un trueno retumbó a lo lejos y por un instante el brillo de la moneda iluminó toda la habitación, como si respondiera a sus palabras. Rosa cerró los ojos. Sentía miedo, sí, pero también una paz extraña, una sensación de compañía, como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera sola. En la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado, pero el aire seguía frío. Rosa se levantó temprano, preparó un poco de agua caliente con azúcar, lo único que quedaba, y le dio de beber a su hija. Mientras la niña jugaba en el piso con una muñeca de trapo, Rosa se quedó observando la moneda sobre la mesa. La luz del sol que entraba por la ventana la hacía brillar más que nunca. Parecía absorber la luz, no reflejarla. La tomó entre los dedos. Era liviana, cálida, y al girarla, notó que en la parte trasera, donde antes no había nada, ahora había una pequeña figura grabada. 2 manos juntas en oración. Su respiración se detuvo. Esto no puede ser real, murmuró, pero lo era. Cada trazo del grabado parecía recién hecho, como si alguien lo hubiera tallado durante la noche. Sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Guardó la moneda en su bolsillo y decidió salir a caminar. Quizás necesitaba aire o tal vez respuestas. El pueblo todavía despertaba. Los vendedores abrían sus puestos. Los niños corrían detrás de una pelota vieja y las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos. Rosa caminó sin rumbo, con la sensación de que cada paso la guiaba hacia algo. Al pasar por el mercado, vio nuevamente a la anciana de la tarde anterior. Estaba sentada en el mismo lugar con las manos extendidas. Rosa se detuvo, pero esta vez la mujer levantó la mirada antes que ella hablara. «Te dije que tu fe sería probada», dijo la anciana. Rosa se quedó helada. ¿Cómo sabe eso?», balbució. La anciana sonrió, mostrando una calma casi sobrenatural. «Hay cosas que no se entienden, hija. Solo se viven». «¿Quién es usted?», preguntó Rosa con voz temblorosa. «Alguien que camina donde otros no miran», respondió la mujer. «La moneda que cargas no es tuya, es un recordatorio». Rosa sintió la piel erizarse. Metió la mano en el bolsillo y sostuvo la moneda. Estaba tibia. «¿Qué significa?», preguntó. La anciana extendió la mano como si quisiera tocarla. «Significa que no estás sola, pero también que aún falta lo más difícil». «¿Lo más difícil?». «Sí», dijo la mujer mirando hacia el cielo. «Cuando Dios te prueba, no te quita lo que tienes. Te pide lo que amas». Rosa se quedó sin palabras. Un ruido la hizo girarse. Un grupo de vendedores discutía, y cuando volvió la vista, la anciana había desaparecido. Miró a todos lados. Nada. Ni una sombra, ni un rastro de ella.
El resto del día pasó entre confusión y pensamientos que no la dejaban tranquila. Volvió a casa, preparó algo de comer con lo que le quedaba y trató de distraerse, pero cada vez que metía la mano en el bolsillo sentía la moneda pulsar, como si tuviera vida. Cuando el sol cayó, la habitación se llenó de un silencio denso. Solo se escuchaba el crujir de las tablas del piso y la respiración tranquila de su hija dormida. Rosa encendió una vela y se sentó frente a la mesa. De pronto, algo la hizo voltear hacia la ventana. Fuera, parado en la oscuridad, había un hombre. El mismo hombre de la noche anterior. Su silueta era inconfundible. La capucha, la postura inmóvil, esa manera inquietante de quedarse mirando sin moverse. Rosa se quedó congelada. El hombre alzó la mano y apuntó hacia ella. Sus dedos parecían sostener algo, una moneda. El corazón de Rosa latía tan fuerte que apenas podía respirar. Dio un paso atrás. El hombre no se movía. Entonces, sin decir una palabra, levantó la vista hacia el cielo y en un parpadeo desapareció entre las sombras. Rosa corrió a cerrar la ventana. El miedo la tenía atrapada, pero algo dentro de ella, una voz silenciosa, le decía que no era una amenaza, que había un mensaje oculto en todo eso. Pasaron 3 días. Durante ese tiempo, Rosa intentó seguir con su vida, pero la sensación de que algo más grande se movía a su alrededor no la dejaba tranquila. Una tarde, mientras regresaba del mercado, un hombre vestido de traje se detuvo frente a su casa. «¿Rosa Jiménez?», preguntó. «Sí, soy yo. Vengo de parte del Banco del Pueblo. Traigo algo para usted». Ella frunció el ceño. «¿Del banco? Pero yo no tengo cuentas ahí». El hombre le tendió un sobre. «Esto lleva su nombre y fue registrado hace muchos años». Rosa lo tomó desconfiada. «¿Qué es esto?». «Una herencia», respondió el hombre. Ella soltó una pequeña risa incrédula. «Debe haber un error. Yo no tengo a nadie que me deje una herencia». «Según los documentos», dijo el hombre revisando sus papeles, «fue dejada por un tal Ernesto Jiménez». Rosa sintió un escalofrío. Ese nombre, su padre. «Mi papá murió cuando yo era niña», dijo, apenas en un susurro. «Entonces esta carta es para usted», respondió el hombre, entregándole un sobre pequeño dentro del paquete. «Me dijeron que debía dársela en persona y sin intermediarios». Rosa lo tomó, temblando. El hombre se despidió y se marchó sin mirar atrás. Abrió la carta con cuidado. La letra era temblorosa pero inconfundible, la de su padre. Leyó: «Si estás leyendo esto, hija, es porque diste sin pensar en ti. Si la moneda volvió a tus manos, significa que tu fe sigue viva. Nunca olvides que las bendiciones no se compran, se siembran. Y lo que das en silencio, Dios lo multiplica en secreto. Esta herencia no es dinero, es una llave. Usa lo que hay en este sobre y encontrarás el resto. No temas, yo también pasé hambre una vez. Y fue en ese hambre donde conocí el verdadero pan». Dentro del sobre había una llave vieja, oxidada, y junto a ella una dirección escrita a mano: «Puente Viejo al final del río». Rosa sintió que el corazón se le salía del pecho. No sabía si era miedo, esperanza o ambas cosas a la vez. Guardó la carta, abrazó a su hija y se quedó despierta toda la noche pensando. ¿Ir? ¿No ir? ¿Qué pasaba si era una trampa? ¿O si simplemente era un malentendido? Pero en el fondo, algo le decía que debía ir, que esa llave no era cualquier cosa, que su padre, de alguna manera, estaba guiándola. Al amanecer, la moneda volvió a brillar sobre la mesa. Rosa la tomó entre los dedos y notó que el calor era más fuerte que nunca. La miró detenidamente y en el borde había aparecido una nueva inscripción: «Ve al lugar donde el río calla». Se quedó sin aire. La dirección de la carta estaba junto al río. Sintió un impulso, una certeza que la empujaba. Tomó su bolso, la llave y la moneda y salió sin decirle a nadie a dónde iba. El camino hacia el Puente Viejo era largo y solitario. El aire olía a tierra mojada y el murmullo del río se escuchaba cada vez más cerca. Cuando llegó, el sol comenzaba a ocultarse. El puente era de madera vieja, cubierto de musgo. Cruzó despacio. Cada paso hacía crujir las tablas bajo sus pies. Del otro lado, un pequeño galpón abandonado se escondía entre los árboles.
En la puerta un candado oxidado. Sacó la llave y la giró. Clic, la puerta se abrió. El interior estaba oscuro, con olor a humedad y a tiempo detenido. Encendió una vela que llevaba consigo y vio algo que la dejó sin aliento. En el centro del lugar, sobre una mesa cubierta de polvo, había una caja metálica y sobre ella una nota. Si confías, abre. El miedo le recorrió el cuerpo. Miró hacia atrás. La puerta seguía abierta, el río sonaba y la moneda en su bolsillo empezó a calentarse de nuevo. Tomó aire, se acercó a la caja y la abrió. Adentro no había dinero, solo un pequeño libro con la tapa de cuero y un mensaje grabado en oro. El que da con fe nunca pierde, solo siembra milagros. Rosa lo abrió. Dentro, cientos de páginas escritas con letra de su padre. Historias, oraciones, enseñanzas y al final una foto de él sosteniendo una moneda, la misma. Rosa cayó de rodillas, llorando sin entender del todo, pero sintiendo que estaba donde debía estar. Y en ese momento lo supo, aquello no era una herencia material, era una misión. El sonido del río se volvió más fuerte, como si el viento le hablara. Y una voz suave le susurró al oído: donde hay fe, nunca falta nada. Rosa cerró los ojos, abrazó el libro y dejó que las lágrimas cayeran. Sabía que el camino apenas comenzaba y que esa moneda era mucho más que un símbolo. Era una señal de que Dios aún obraba milagros, incluso en los corazones más cansados. El viento soplaba con fuerza sobre el río. Las ramas de los árboles se mecían como si quisieran advertirle que no siguiera allí. Rosa se quedó arrodillada, abrazando aquel libro con las manos temblorosas. La vela que había encendido titilaba, a punto de apagarse. Todo estaba en silencio, salvo por el murmullo del agua bajo el puente viejo. Tomó aire y se levantó lentamente. La moneda en su bolsillo latía como si tuviera un pulso propio. Cada vez que la tocaba, sentía una corriente cálida recorrerle el pecho y el miedo, por alguna razón, se transformaba en una calma que no podía explicar. Abrió el libro de su padre una vez más. En una de las páginas centrales había una frase escrita con tinta gruesa. El que da sin esperar, abre el cielo sin saberlo. Rosa pasó la mano sobre las letras, sintiendo el relieve de la tinta seca. Debajo, un dibujo, una moneda rodeada de luz y un río que terminaba en una cruz. Frunció el ceño. ¿Qué significa esto, papá?, susurró. El viento se levantó con más fuerza. La puerta del galpón se cerró sola, golpeando con un estruendo seco. El corazón de Rosa se aceleró. Giró sobre sí misma con la vela temblando en su mano. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Pero al volverse hacia la mesa, algo cambió. La moneda, que antes estaba en su bolsillo, ahora estaba sobre el libro. Brillaba intensamente, iluminando la habitación con un resplandor dorado. Rosa retrocedió sorprendida. «No puede ser», susurró. El brillo crecía y en la pared la luz formó una figura, una sombra de un hombre, delgada, quieta, mirando hacia ella. «Papá», dijo en voz baja, temblando. La sombra dio un paso, y aunque no tenía rostro, Rosa sintió que esa presencia la miraba con ternura. «¿Y eres tú?». Un sonido metálico rompió el silencio. La moneda rodó sola por la mesa y cayó al suelo, emitiendo un clink tan fuerte que pareció rebotar en su pecho. Rosa se agachó para recogerla, y en ese momento la sombra habló. Una voz grave, profunda, surgió desde el aire. «No busques el oro, hija, busca el propósito». Rosa soltó la moneda del susto. La vela se apagó, oscuridad total. Solo el resplandor tenue de la moneda seguía visible. «¿Quién eres?», preguntó con la voz temblorosa. La voz respondió, suave, pero con una fuerza que hacía vibrar el suelo. «Soy quien nunca se fue, el que oró por ti incluso antes de que entendieras lo que era la fe». Las lágrimas comenzaron a caerle sin control. «Papá, de verdad eres tú. No temas. Dios me permitió hablarte para que termines lo que yo no pude. Esa moneda no es solo una prueba, es una llave. Y la llave abre corazones, no puertas. Ve al pueblo, hija, y devuelve lo que recibiste.
Rosa se arrodilló, sosteniendo la moneda contra el pecho. Pero no entiendo. ¿Qué tengo que devolver? Amor, hija. Lo que diste en tu peor momento fue amor. Ahora hay alguien que necesita sentir lo mismo. Un trueno retumbó en la distancia. La sombra se fue disipando y la luz de la moneda comenzó a apagarse. Rosa lloraba en silencio, sin saber si lo que acababa de vivir había sido real o un sueño. Cuando todo quedó oscuro, el sonido del río volvió más fuerte, como si el agua hablara. Y en medio de ese murmullo, escuchó una frase que la estremeció. El milagro se completa donde empezó. Al amanecer, Rosa salió del galpón con los ojos hinchados y el alma revuelta. El aire olía a tierra y a agua nueva. El sol nacía sobre el puente y por primera vez en muchos años sintió que no caminaba sola. Con el libro bajo el brazo y la moneda en la mano, regresó al pueblo. Cruzó las calles polvorientas hasta llegar a la misma esquina donde días atrás había encontrado al mendigo. Pero esta vez no había nadie, solo el mismo poste de luz, la misma pared descascarada y un silencio que pesaba. Caminó unas cuadras más. En la plaza un grupo de niños jugaba. Entre ellos uno la observaba desde lejos. Tenía la ropa rota, los pies descalzos y una mirada tan profunda que le recordó al hombre que había ayudado. El niño se acercó despacio. «Señora, ¿tiene algo de comer?» Rosa lo miró. Sintió un nudo en la garganta. Abrió el bolso y sacó un pan que había traído del camino. El niño lo tomó con una sonrisa. «Gracias», dijo él. Y antes de irse agregó: «Mi papá decía que Dios manda a los ángeles disfrazados». El niño se fue corriendo hacia el callejón, pero algo brilló en el suelo donde estaba parado. Se agachó. Era una moneda. La tomó. Era igual a la suya, pero más gastada. Y en el borde, un grabado nuevo. «Comparte lo que nunca se te acabará». La miró confundida y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si llorar o sonreír, pero comprendió algo. El milagro no se trataba del dinero. Era la fe multiplicándose en los corazones de otros. Mientras guardaba la moneda, un viento suave sopló desde el norte levantando el polvo de la calle. En ese viento, juraría haber escuchado la voz de su padre, repitiendo: «El milagro se completa donde empezó». Rosa levantó la vista. El sol se reflejaba sobre el río a lo lejos, y entonces lo entendió. Debía volver allí una última vez. Capítulo 4. Y el puente del milagro. El camino de regreso al puente viejo se sintió diferente. El aire estaba tibio, el cielo despejado y una extraña paz acompañaba cada paso. Rosa caminaba despacio, sosteniendo el libro de su padre y las dos monedas, la suya brillante y la del niño gastada. Sentía que ambas debían unirse de alguna forma. Cuando llegó, el río estaba tranquilo. El mismo puente, las mismas tablas crujientes, el mismo sonido del agua corriendo bajo sus pies. Solo que esta vez no venía con miedo. Venía con propósito. Cruzó hasta la mitad del puente y se detuvo. El viento soplaba suave y el sol hacía brillar el agua como si el cielo hubiera bajado a la tierra. Abrió el libro. En la última página, escrita con otra letra, había una frase nueva. No recordaba haberla visto antes. Cuando el amor se da sin miedo, los milagros vuelven al río de donde nacen. Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. Miró las monedas, una en cada mano. Eran tan diferentes y a la vez tan iguales. Las juntó. Y cuando lo hizo, una luz dorada las envolvió. El viento se levantó de golpe. El agua del río pareció agitarse y un resplandor cruzó el cielo como si el sol hubiera explotado. Rosa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Cerró los ojos, apretó las monedas contra su pecho y rezó. Cuando el viento se calmó, abrió los ojos. Ya no había monedas, solo una pequeña cruz de metal en el suelo del puente. La tomó entre los dedos. Era cálida. Y en el centro, grabado con precisión, estaba el mismo mensaje. «No temas, estoy contigo». Cayó de rodillas, llorando, mientras el viento le revolvía el cabello y las lágrimas se mezclaban con la brisa del río. Sintió una presencia detrás de ella. No necesitó mirar. Sabía quién era. «Gracias, papá», susurró sin levantar la cabeza.
Una voz suave respondió: «Gracias a ti, hija, por no dejar morir la fe». El aire se volvió ligero. El sol rompió las nubes y el río se llenó de reflejos dorados. Rosa se levantó, con la cruz en la mano y el corazón lleno. Sabía que nada sería igual, porque ahora entendía lo que su padre quiso enseñarle, que un acto de amor puede cambiar el destino de generaciones. Regresó al pueblo, y cada vez que veía a alguien necesitado, recordaba aquel puente, aquella moneda y aquella voz que le susurró en la oscuridad que no temiera. Pasaron los años y su casa, antes vacía, se llenó de risas, pan y esperanza. Y aunque nadie volvió a ver la moneda, todos hablaban de una mujer que una noche dio su última moneda y encontró el mayor tesoro de todos: la presencia viva de Dios en lo poco. El viento aún pasa sobre el puente viejo. Dicen que si caminas en silencio y cierras los ojos, puedes escuchar el tintineo de dos monedas cayendo al agua. Y una voz lejana que dice: «El milagro se completa donde empezó». El camino de regreso al puente viejo se sintió diferente. El aire estaba tibio, el cielo despejado y una extraña paz acompañaba cada paso. Rosa caminaba despacio, sosteniendo el libro de su padre y las dos monedas, la suya brillante y la del niño gastada. Sentía que ambas debían unirse de alguna forma. Cuando llegó, el río estaba tranquilo. El mismo puente, las mismas tablas crujientes, el mismo sonido del agua corriendo bajo sus pies. Solo que esta vez no venía con miedo. Venía con propósito, cruzó hasta la mitad del puente y se detuvo. El viento soplaba suave y el sol hacía brillar el agua como si el cielo hubiera bajado a la tierra. Abrió el libro. En la última página, escrita con otra letra, había una frase nueva. No recordaba haberla visto antes. Cuando el amor se da sin miedo, los milagros vuelven al río de donde nacen. Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. Miró las monedas, una en cada mano. Eran tan diferentes y a la vez tan iguales. Las juntó. Y cuando lo hizo, una luz dorada las envolvió. El viento se levantó de golpe. El agua del río pareció agitarse y un resplandor cruzó el cielo como si el sol hubiera explotado. Rosa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Cerró los ojos, apretó las monedas contra su pecho y rezó. Cuando el viento se calmó, abrió los ojos. Ya no había monedas, solo una pequeña cruz de metal en el suelo del puente. La tomó entre los dedos. Era cálida. Y en el centro, grabado con precisión, estaba el mismo mensaje: «No temas, estoy contigo». Cayó de rodillas, llorando, mientras el viento le revolvía el cabello y las lágrimas se mezclaban con la brisa del río. Sintió una presencia detrás de ella. No necesitó mirar. Sabía quién era. «Gracias, papá», susurró sin levantar la cabeza. Una voz suave respondió: «Gracias a ti, hija, por no dejar morir la fe». El aire se volvió ligero. El sol rompió las nubes y el río se llenó de reflejos dorados. Rosa se levantó, con la cruz en la mano y el corazón lleno. Sabía que nada sería igual, porque ahora entendía lo que su padre quiso enseñarle, que un acto de amor puede cambiar el destino de generaciones. Regresó al pueblo, y cada vez que veía a alguien necesitado, recordaba aquel puente, aquella moneda y aquella voz que le susurró en la oscuridad que no temiera. Pasaron los años y su casa, antes vacía, se llenó de risas, pan y esperanza. Y aunque nadie volvió a ver la moneda, todos hablaban de una mujer que una noche dio su última moneda y encontró el mayor tesoro de todos: la presencia viva de Dios en lo poco. El viento aún pasa sobre el puente viejo. Dicen que si caminas en silencio y cierras los ojos, puedes escuchar el tintineo de dos monedas cayendo al agua. Y una voz lejana que dice: «El milagro se completa donde empezó». Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que los milagros no ocurren por casualidad. Ocurren cuando alguien decide creer, incluso cuando ya no tiene nada. Y tú también puedes ser parte de este mensaje de fe. Te invitamos a seguir nuestro canal Inspiración Cristiana, una familia donde cada historia te recuerda que Dios sigue obrando, donde cada palabra lleva esperanza
y cada video es una semilla para tu alma. Únete a nuestras comunidades, comparte este mensaje con quienes lo necesiten y continúa viendo las demás historias que Dios nos inspira a contar. Porque aquí no solo contamos historias, aquí encendemos corazones. Inspiración Cristiana, más que un canal, una fe que une.